Y yo digo, hostia, 200.000 seguidores, luego Instagram 70.000 seguidores. Tú eres Sí. una estrella ahora mismo. Todo el mundo puede enseñar español, pero no No es es así. así. Lo sabemos, no es así. Yo te digo, es una auténtica locura, locura. No, no me digas esto, no me Lo digas siento. esto. Vamos a hacer el Camino de Santiago, que es una experiencia que te cambia la vida. Y yo dije, bueno, vale. Tuvimos, sabes, una clase de conversación de 1 hora, ahora mismo tienes que darme un feedback. Chicos, hoy os traigo una invitada especial, Irene, Spanish Tía, que es una profesora de español y además de eso, yo diría que contagia, se dice, contagia con energía positiva en las redes sociales. ¿Qué tal, Muchas Irene? gracias. Bueno, estoy muy contenta y te agradezco también este proyecto que me parece muy interesante. Creo que acercas a los alumnos también, pues, a profesores y a otras personas que han aprendido, así que estoy muy contenta de participar. Muchas gracias. Sí, ¿y has participado en una charla así, una, no sé, entrevista, charla? Es la Nunca, eres primera el vez. primero. Sí. Hostia. Entonces, ¿sabes? Yo muy contento porque, ¿sabes, Irene? Yo, o sea, tú eres muy de redes, yo, supongo, ¿no? O sea, Sí. de Instagram, de TikTok. Yo te digo, no tanto. Últimamente empecé, obviamente, mi, digamos, carrera, aventura con las redes también. Y por eso abrí cuenta en TikTok y en Instagram. Y acabo de verte hace tiempo, ¿no? Pero digamos que no seguía tus números, ¿no? Tus seguidores, etcétera. Y ayer, antes de nuestra charla, entro en tu TikTok y yo digo, hostia, 200.000 seguidores. Luego Instagram, 70.000 seguidores. Tú eres una estrella ahora mismo en Soy el una mundo de estrella. aprendizaje. ¿Cómo, Bueno, cómo muchas esto gracias. ocurrió? ¿Cómo esto ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que tienes tanto, digamos, éxito en las redes? Pues todavía me lo pregunto porque de verdad yo pregunto a mis amigos, no quiero parecer como, "Ah, sí, sí, soy súper Ah, importante y súper talentosa", pero tampoco lo entiendo. Entonces, yo siempre pregunto a mis amigos y ellos me dicen, tú has nacido para esto. Tú. pero has nacido, pero ¿qué te dicen en realidad? Porque yo tengo una suposición, porque es así, pero antes quería, digamos, ver tu perspectiva sobre esto. Pues, no sé, mis amigos y alumnos y seguidores siempre me dicen que tengo mucha energía, que también tengo muchas ideas, creo que soy bastante creativa. Además, tengo suerte de que las ideas me vienen naturalmente. O sea, yo pienso, escucho a lo mejor a mis amigos decir una expresión que pienso, esto puede ser interesante para la gente que me escuche, y yo grabo el vídeo y no planeo mucho más, o sea, me viene natural, por suerte. Mm, Eh, Eso es, yo justo quería decir que tú simplemente eres muy natural en esto lo que haces. Porque ahora mismo digamos, en las redes hay un montón de cuentas, ¿no? Del aprendizaje de idioma, ujú, pero creo que de español específicamente es digamos, un boom para sí, español, ¿no? Pero hay muchas cuentas que, digamos, enseñan, hacen algo, digamos, con las leyes del algoritmo, ¿no? Y tal, sí. pero tú no, tú simplemente dices, oh, no sé, oye, chicas, no sé, chicas, chicos, hoy, no sé, voy aquí a cafetería, algo así, ¿no? Y esto es Sí. algo muy natural, ¿no? Sí, bueno, yo siempre me ha gustado el tema de las redes sociales, no como algo profesional, y esto surgió, de manera muy aleatoria, muy random. Pero me alegra dedicarme a esto. Obviamente también está la parte de las clases que lleva mucho trabajo y esto también lleva mucho trabajo, tú también lo sabes. Claro, claro. Pero por suerte tengo esa parte de que me sale natural, de que pienso, bueno, esto puede ser interesante y lo voy a grabar y después vemos. También hay muchas cosas que grabo a lo largo de la semana y después pienso, bueno, pues esto al final no y no pasa nada. Y a Ujú, lo mejor 3 meses después digo, pues sí, esto ujú. sí. Entonces, digamos, público, porque tú, como se dice, no explicado, sino, eh, hostia, ¿cómo te ha entrevistado? No, no, no. Sí, entrevistado. Entrevistado, no.
quería más, no explicado, ¿cómo se dice? O Ujú. yo también soy alumno, ¿no? Entonces me vas a, Esto me es vas una a, clase, chicos. esto es una clase. Eh, o sea, no sé, cuando haces una descripción sobre alguien al principio de la entrevista, cómo se llama esto? Presentado, algo O cómo te así. ha presentado. O quería decir que tú eres estrella, digamos, en las redes, pero a lo mejor no te conoce alguien que ahora mismo nos está viendo en el YouTube. Así que si podrías Ujú, hacer, ¿sabes? Un resumen breve sobre, porque ujú. yo digo, sí, tienes tanto éxito y tal, pero ¿qué es tu proyecto? Digamos, Spanish Tía y, ¿sabes? Un resumen breve sobre Irene, sobre Spanish Tía. Vale, pues bueno, yo soy Irene, Spanish Tía en Instagram, TikTok y YouTube a veces también, cuando tengo tiempo. Y bueno, yo soy profesora de español para extranjeros desde hace 5 años ya. Antes trabajaba presencial en escuelas, ahora trabajo solo online y empecé en redes hace 1 año y medio solo. La verdad es que he trabajado mucho, creo que he sido muy constante también, que es una parte importante de este mundo. Y bueno, en Instagram y en TikTok subo vídeos explicando expresiones que uso yo y usan mis amigos y usa mi familia en su día a día. Entonces creo que es algo, es una cuenta donde puedes aprender cosas que vas a usar realmente. Bueno, también hago vídeos de mi día a día. A veces, por esa parte soy un poco influencer también, como ven conmigo a un concierto, ven conmigo a una cafetería, como dice Camil. Y me gusta compartir mi vida, obviamente no toda mi vida, claro, hay cosas que me guardo para mí solo, pero no tengo problema y además lo disfruto. Entonces, bueno, os animo a todos a ver mis vídeos, creo que pueden ser útiles para vosotros, así que estáis invitados. Sí, sí. Yo como he dicho al principio, yo en general, no soy muy de redes, yo soy muy de YouTube, ¿sí? Yo toda la vida en el YouTube pasé. Por eso también vi uno de tus videos que has subido esta semana, ¿no? Un Q&A, algo así, preguntas y respuestas. Y también está Sí, curioso, porque gracias a este video me di cuenta que estamos justo en la misma edad. Estamos sí, del mismo año. Entonces vamos a tener también una, digamos, una perspectiva interesante para comparar algunas fotos, sí. ¿sabes? Desde el punto de vista una chica de X años, no decimos cuánto, porque si queréis veis cuántos Ah, años tiene Irene y yo, muy bien. tienes que echar un ojo a un video de Irene, ¿no? Gracias. pero, pero muy interesante. Pero en general, ¿cómo empiezo tu camino, digamos, con aprendizaje, no con aprendizaje, con, La con enseñanza. la enseñanza de español, Ujú. ¿no? Para extranjeros. Vale, pues, fue todo un poco, sabes que la vida, tiene las piezas del puzzle a los lados y tú poco a poco las vas poniendo en el camino, vas haciendo un camino. Bueno, pues yo siempre, desde que era pequeña, yo pensando: voy a ser profesora", pero yo siempre quería de niños pequeños. Pues lo típico, tienes un hermano pequeño y juegas a ser profe con la pizarra, Mm. tiqui, tiqui, ti. Pero no es tan fácil, ¿no? Para niños. No. No. Entonces yo siempre con la idea de que quería estudiar eso, estudié en la universidad para ser maestra de primaria, no de adultos y no de español tampoco, simplemente pues general, tutora, decimos Ajá, aquí. ok. Ujú. Entonces estudié los 4 años, pero cuando terminé, aquí en España tienes que hacer las oposiciones, ¿las has escuchado? Ujú, sí, son Para ser... exámenes, sí. Pero Exacto. son los exámenes, ¿cuánto quieres trabajar en el sector público? ¿Sí? Eso es, sí, sí, sí. Entonces, bueno, todas mis amigas fueron directas a hacer la oposición y yo dije, yo tengo que vivir otra experiencia, esto no me veo preparada todavía. Y allí me fui a Italia a vivir, fui au pair con una familia y empecé, bueno, una amiga mía me recomendó puedes probar a hacer clases de español online. Y allí empecé en una plataforma, pues dando clases de español online, privadas, y muy bien. Yo
pensaba, me gusta esto, ¿no? Hablar, Ujú, ver otras culturas. Yo además soy bastante curiosa y me gustan los datos más random del mundo y tengo buena memoria para eso. Para otras cosas no, pero para datos random son mis favoritos. Entonces me gustó mucho esa experiencia, empecé a tener alumnos y así empezó todo un poco. Después ya, bueno, tuve otras experiencias, empecé a trabajar presencial en España también, en una escuela, que aquí llamamos academia a las escuelas de idiomas. Y claro, ahí ya eran clases en grupo, presenciales, otro rollo que también me gusta muchísimo. El ambiente de la clase presencial es muy, muy bueno, depende también, pero me gusta mucho. Y bueno, las condiciones en España, sabéis todos, no es ninguna sorpresa que no son las mejores y por eso, pues con un poco de apoyo de familia, amigos, pareja, me dijeron, Irene, tienes que empezar en redes, tienes que sacar tus propias clases, porque a ti te gusta, tienes muchas ideas y a lo mejor en una academia no puedes hacer todo lo que tú quieras, es así, estás más controlado, ujú. claro. ¿Y de qué condiciones te refieres? Que digamos, porque muchas veces veo algunos, digamos, videos que los españoles muy a menudo se quejan con, digamos, con abrir la empresa, ¿no? Que es difícil. ¿Te refieres a esto, por ejemplo? ¿O digamos del pago? O... Claro, bueno, yo antes me refería a cuando tú estás contratada en alguna empresa. No es tu empresa, pero estás contratada y eres una trabajadora. Pues en las escuelas de idiomas es verdad que, por ejemplo, el inglés en España está mejor pagado que tu propio idioma, porque asumen que, bueno, todo el mundo habla español, entonces todo el mundo puede enseñar español, pero no, no No, es eso sí. así. Lo sabemos, no es así. Entonces, bueno, por eso el inglés está un poco mejor pagado, pero tampoco muchísimo, es verdad. Y además, bueno, depende de la cantidad de alumnos que hay, pues tienes más trabajo unas semanas, tienes menos trabajo, bueno, entonces es un poco inestable, a eso me refiero, que es inestable. Eh, no digo que tampoco sea perfecto cuando tú abres tu propio negocio, que es lo que, lo que me has preguntado. También es una situación un poco complicada porque, bueno, aquí voy a criticar, ¿no? He venido a criticar aquí. Sí, siempre dicen que los polacos se quejan y Sí, los españoles también se quejan. claro, Claro. muchísimo. Bueno, yo no soy muy de quejarme, ¿eh? A mí no me gusta quejarme, pero bueno, ya que me preguntas, la situación para abrir una empresa no es la mejor en España porque las tasas son bastante altas comparadas con otros países. Entonces, cuesta mucho, depende del negocio también. Por ejemplo, un negocio online pues es mucho más fácil que un negocio físico, pero también tiene sus problemas, también depende todo, casi todo de ti, entonces es mucho esfuerzo y hay gente que prefiere no asumir ese esfuerzo, que también está bien, está perfecto, pero bueno, yo de momento tengo ganas, así que no me voy a quejar mucho y ya si me tengo que quejar, pues me quejaré, no pasa nada. Claro, claro. Entonces, hace 4 años, ¿sí? ¿Empezaste a dar clases o 5? Fue en 2021. 2021, Sí, 4 años. sí, casi 5, porque sí, sí, Ok, por ahí. no, 4 o 5. Y después de 1 año y medio empezaste tu proyecto. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? ¿Y cómo fueron tus principios con Spanish Tía? Bueno, pues con mis pequeños alumnos en clases privadas y llega un momento que si tienes muchos alumnos en clases privadas, no sé si a ti también te pasará que, bueno, pues es verdad que no puedes dedicar el tiempo que merecen a cada uno, entonces es más complicado. Y también dije, si estoy llegando a más gente en redes, ¿por qué no probar a hacer clases de grupo también? Y ahora pues estoy con las clases de grupo, que estoy súper contenta porque además son grupos en los que casi todas son chicas. Ahora creo que casi todas son chicas, la verdad, que mi público es mayormente femenino. También creo que hago vídeos un poco más, bueno, que están dirigidos a todo el mundo, obviamente, pero no sé por qué, en los insights, las estadísticas,
pues hay okey. más público femenino y por eso tengo más alumnas. Y ellas son, bueno, yo siempre les digo que somos hermanitas todas, porque somos como amigas. Yo las siento como mis amigas, tenemos un grupo de WhatsApp, yo paso canciones, vídeos, memes, ellas pasan, pues, hoy he comido esto, hoy he preparado esto, o mirad qué película he visto. Entonces, creo que es un ambiente que es lo que yo quería y no podía tener en una academia a lo mejor, o no podía tener en clases privadas, ¿sabes? Es un poco diferente ahora y yo estoy súper contenta con lo que he creado. Me encanta también, creo que te escribí esto, ¿de dónde sacas estas ideas tan chulas, no? Porque siempre, sí, como tú eres para mí, digamos, un, ¿cómo se llama? Role model. Como Ah, en este gracias. sentido que veo estas presentaciones y digo, hostia, pero Sí, esto cuesta, ¿no? Para preparar sí. presentación como así, no es que lo sacas, digamos, en Canva, en, no sé, en 10 minutos. Y No, supongo no, no. que a veces No, no, tienes no. que sentarte un día para preparar, no sé, 2 presentaciones o algo así. Sí, sí, sí. Yo muchas veces la tarde del domingo la invierto en preparar presentaciones. Claro, por una parte viene la idea, que al final es lo que más cuesta porque tienes que cuadrar todo bien. Y yo soy muy de mm, añadir más actividades o más contenido del necesario. Esto creo que es un problema, entre comillas, que tenemos muchos profes, pero bueno, no pasa nada. Es un problema menor porque siempre tienes muchos recursos al final. Y bueno, por eso a lo mejor me paso la tarde entera del domingo preparando presentaciones tranquilamente y llega a las 10 de la noche y digo, a lo mejor tengo que cenar, ¿no? A lo mejor ya basta de trabajar. Ujú. Sí, sí. O entramos en las, ¿cómo se llama? Diferencias culturales. 10 de la tarde, Sí, a lo mejor tengo que cenar, claro. yo 10 de la tarde ya estoy durmiendo. Pero bueno, una vez me gustaba muchísimo, tuviste algo así. Quería participar en esto, pero me has escrito que ya, no sé, se han Sí, es terminado. la Que preparaste unas clases en la base de de alguna Gloria serie, Sofía. ¿no? Sí, Sí. sí, pues me encanta, incluso quería robar esta idea para mí Muy bien. y Tú en el roba, futuro, roba. y en el futuro preparar una clase en polaco así, porque sí, esto es algo, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, no sé si tú, supongo que también, porque viviste en Italia, en el blog también vi que Sí, en Londres, ¿no? sí, Entonces sí. supongo que tienes también cierta, digamos, experiencia con aprendizaje de idiomas, pero yo, Ujú, no sé cómo tú lo ves, pero yo no me, ¿sabes? O sea, también tuve, por ejemplo, por 2 años clases privadas en español, pero no me gustan las clases que, por ejemplo, vas a la clase, no sé, la profesora o profesor, abre la, sí. abre el libro y vamos a hacer ejercicios de gramática, ¿no? Por favor. No, no es mi estilo. Y, y sí, eso me gusta. ¿Vas a tener algún evento así de nuevo con alguna serie? Obviamente tengo que encontrar la serie que a mí también me guste, porque, es verdad que no quiero hacerlo tampoco de cualquier serie o cualquier programa, quiero que sea algo práctico, de verdad. Entonces, Ujú. lo haré y serás la primera persona a la que se lo Oh, diga, no te preocupes. estoy Por supuesto. invitado. Ok, qué Claro, bien. Oh, obviamente. ¿y qué tipo de alumnos tú tienes? ¿Qué niveles son, etcétera? Pues, tengo un poco de todo, la verdad. Tengo nivel básico, tengo un grupo de A1, A2 también, em, tengo 2 grupos de B1 y Ujú, ahora hemos empezado un curso de nivel B2 también con otra profe que se llama María. Lo estamos haciendo entre las 2 y vamos a ver porque todavía no hemos empezado. Bueno, empezamos ayer con una clase de bienvenida para ujú, conocernos, pero vamos a empezar la próxima semana. Y después también ahora tengo clases privadas con mis alumnos que ya tengo 2 años o así, o un poco más, que no puedo dejarlos porque soy como sí, una madre. amigos. Y ellos, Ujú, sí, ellos son mis hijos, yo soy su madre, no ujú, podemos romper la relación. ok, Entonces, ellos son de nivel B1 más o menos. ujú. Y esta gente es la gente, ¿por qué, por qué la mayoría de esta gente te dice que quiere aprender español? Pues hay de todo, ¿eh? Hay
todas las razones que te puedas imaginar. Hay por amor, que son mis favoritas. Yo siempre pido la historia de amor. Yo, Por cuéntame la amor, pero historia que de amor. tienen novio en España o algo Claro, así. claro. Por amor de personas. Mm, También por, pues, gente que a lo mejor vivió en España de Erasmus y después está, pues, tiene nostalgia y quiere seguir aprendiendo. O gente que va a ir de Erasmus, entonces quieren estudiar un poquito antes para saber un poquito y ya pueden ir. Luego gente que simplemente le gusta la cultura, yo creo que ese es el 80%. Me encanta España, me gusta mucho viajar, me gusta la comida, me gusta la gente. Esa es la, la razón que más escucho, la verdad, y me encanta. mm, mm. ¿Tienes algunos polacos? ¿Polacas? Obviamente, es la nacionalidad que más tengo. Sí, o por eso, yo te digo, yo no sé por qué, porque también siempre a mí me preguntan, ¿por qué tanta gente en Polonia quiere aprender español? No sé, Yo tampoco lo sé. yo te digo, es una auténtica locura, locura. ¿Cuánta gente aprende español ahora mismo? E incluso ahora mismo, por ejemplo, entro en TikTok y Mm, obviamente veo los videos en español y por eso se me muestran también los videos en español, ¿no? claro. Y hay un montón de gente que hace el contenido en español o algo así, ¿no? Algo así que Sí, yo. Pero hay chicas polacas que hablan español tan bien que es impresionante. Incluso mejor que tú. sí, sí, Es, obviamente, claro. es impresionante. Es Sí. impresionante. Y no sé. ¿Y Ujú. Sí, sí. en Polonia se estudia español en la escuela, por ejemplo? No, no, o sea, ahora mismo esto cambia. Yo, no sé cómo tú me vas a decir, pero nosotros siempre en Polonia, desde, digamos, primaria polaca, siempre tenemos inglés como lengua Mm, obligatoria y luego hay segunda lengua. Y en general, esa segunda lengua es para elegir. Pero, ¿qué vale. pasa? Que, por ejemplo, en mi caso, yo soy de ciudad pequeña, entonces no Sí. había elección Ah, jamás y siempre tuve que tener alemán como segunda lengua extranjera ah, y wow. tuve alemán por 7 días, 7 años Sí. y no sé decir, ¿sabes? Nada, no, Entiendo mucho, pero para nada, pero algo recuerdas, ¿no? porque no me gustaba. Ahora, eso cambia. Por ejemplo, tengo una hermana menor y ella ahora mismo está en la escuela, que no sé, digamos, bachillerato polaco. Y ella Mm. tiene español como segunda Ah, lengua sí, extranjera. Entonces, esto cambia. ¿Y cómo es en España? claro. ¿Tú En qué España, lenguajes tuviste? sí, en primaria lo mismo, tienes que aprender inglés, es obligatorio, hasta bachillerato. Sí, en bachillerato también es obligatorio. Entonces, bueno, pues toda tu vida estudias Ujú. inglés. Pero hay dos lenguajes, lenguas en la escuela. ¿A qué te refieres? No, Como en tu caso, alemán. sí, porque, como te digo, en Polonia siempre tenemos en la escuela dos lenguas extranjeras. No. Bueno, en nuestro caso, extranjera, extranjera solo está inglés, pero por ejemplo, donde yo vivo, bueno, sabes que en España hay lenguas cooficiales. Entonces, por ejemplo, en Alicante, que es mi ciudad, que forma parte de la Comunidad Valenciana, tenemos dos lenguas. Tenemos el castellano, que es el español, y tenemos el valenciano, que es, bueno, como el catalán, para que ¿Mm? entendamos. Entonces, ¿Hablas nosotros siempre valenciano? estudiamos. Sí, sí, claro. No hablo en el día a día, es verdad, pero he estudiado pues desde los 6 años hasta los 22, ¿Y mucho tiempo. qué lenguas hablas en general? Pues hablo inglés, valenciano, italiano y aprendí francés, pero lo mismo que tú en alemán. Sí. Ok. Mm. Pero Me gusta. tú, tú, a pesar de ser profe de español, digamos, te gusta aprendizaje de lenguas. Pues es algo que siempre, todas las semanas digo, voy a aprender, no sé, Ah, francés, que tengo que continuar. Voy a aprender alemán, voy a aprender ruso. Hubo un momento que estuve buscando clases de ruso como realmente quiero, mm. me interesa. Lo he dicho tantas veces que quiero aprender idiomas, pero luego me doy cuenta de que no tengo el tiempo o pienso que no tengo el tiempo que me gustaría dedicarle. Es verdad que estuve con algunas clases de inglés un poco para mejorar un poco más, porque yo hablo inglés, pero ya sabes que si no practicas, pues adiós al inglés, es así. Entonces Pero estuve con clases de conversación, pero...
Pero en tus clases necesitas también inglés, supongo. No mucho, la verdad es que lo uso bastante poco, solo con las chicas de nivel básico de A1, ahí a veces sí que lo uso, pero intento no usarlo y la verdad es que creo que funciona un poco. Eso está bien. Me encanta también Está perfecto. porque luego, ¿no? La gente que compra clases en español para hablar español, no todo el Ya. mundo, todavía también de mi experiencia, por ejemplo, porque yo intento hacer lo mismo y, o sea, no todo el mundo lo entiende, que esta es, digamos, la manera correcta, o sea, incluso ellos a veces quieren que le expliques algo en la lengua extranjera. Sí, es verdad. Pero Pero yo sí, eso, por ejemplo, lo tengo un poco como pilar de mi cuenta también, porque si ves mi cuenta de Instagram o de TikTok, intento no usar el inglés casi nunca. Y además, a lo muy mejor bien, estoy explicando algo que es complicado, pero yo siempre lo voy a explicar en español y los subtítulos siempre van a estar en español. Y muchas veces me han dicho, por favor, pon subtítulos en inglés. Y yo digo, es que no los voy a poner, lo siento, es que no quiero, no es mi estilo. Y si quieres una cuenta que te explique español en inglés, hay muchas. muy bien, muy bien, Puedes muy bien. buscar otra. Es Eso la para mí es inmersión total, importante. ¿no? Claro, Y, y eso es. recuérdame, porque en ese blog tú dijiste que viviste también en Londres, ¿no? Sí, ¿Y tú viviste en Londres de Erasmus o cómo? hay un programa en España que también existe en otros países, no sé si en Polonia existirá, que es el programa en inglés es Language Assistant y en español se No sé. llama Auxiliar de Conversación. Entonces, es una beca que tú puedes pedir al gobierno y básicamente vas durante un curso escolar a otro país a enseñar español conversacional, o sea, cultura y conversación, básicamente. Entonces, yo tuve la suerte que pude ir a Londres, que para mí era un sueño porque me gusta mucho esa ciudad. Y estuve trabajando en un instituto, porque era secundaria, y era un instituto solo de chicas. Para mí era una experiencia súper nueva, porque claro, aquí en España es muy raro, muy extraño ver un instituto masculino y un instituto femenino. O sea, Ujú, aquí lo eso uso. casi, claro, casi no existe ya. Entonces, para mí era muy, muy extraño. Pero muy bien. Es verdad que la metodología, pues, no era para mí tampoco, pero bueno. Entiendo que pues tienen un currículum que seguir, era pues algo un poco más formal que lo que yo hago en clase, pero yo sabía que a pesar de que la experiencia me gustó mucho y me enseñó muchísimo, tampoco me iba a quedar allí dando clase, trabajando, porque Ujú. no, no Pero era mi supongo que estilo. sin duda esta experiencia te di muchas cosas, ¿no? A pesar de, obviamente, supongo que has aprendido algo sobre Sí, enseñanza, pero digamos del horizonte más amplio, digamos, ¿no? Cuando te sí. vas a vivir a otro país, etcétera. Está muy Eso bien, es, ¿no? claro. También aprendes cosas que tú no quieres aplicar. Es un aprendizaje también. Pues esto yo no lo haría así. Ya empiezas a pensar, ay, pues yo cómo lo haría. Y bueno, yo intenté aportar mi granito de arena, como se dice, ¿no? Como ayudar un poco con lo que pueda. Aportar el granito de arena. Sí, aportar mi granito de arena. Explícamelo. Pues es un grano de arena, ¿sabes? La arena en la playa, por Claro, ejemplo. claro. Vale, pues aportar un grano de arena es dar un poquito de ayuda pues, a una situación, por ejemplo, esto de aquí. Ujú, ujú. También quería preguntar porque últimamente también hablé con un chico, con un hombre español. No sé si tú te des cuenta, pero también hemos hablado un poco sobre estas becas, ¿no? Hay un montón Mm, de hispanohablantes y españoles también que vienen aquí a Polonia ahora mismo. Muchos de ellos Erasmus. de Erasmus, por ejemplo, españoles. Conozco muchas historias, por ejemplo, alguien se fue aquí a Polonia de Erasmus, ahora mismo vive aquí porque conocí pareja, etcétera, ¿no? Sí. Y últimamente también hablé con un señor que tuve la misma historia, ¿no? Conocí una chica polaca, viven aquí, tienen hijos. Y le pregunté, porque en Polonia tenemos un dicho que es literal, es życie jak w Madrycie, que en polaco significa la vida como en Madrid, en la traducción literal, ¿no? ¿Y a qué se refiere este dicho? Lo usamos en, digamos, en las situaciones, por ejemplo,
como un sinónimo de tener una buena vida, ¿no? Como Madrid, Uh. como España, como un sinónimo de tener algo, ¿sabes? De lujo, que no es para alcance para nosotros. Obviamente, esta vez este dicho proviene de los años, no sé, no sé, hace años que la Sí. situación no era tan buena por aquí. Pero, ¿cómo tú lo ves? Que en realidad, digamos, la vida en Madrid, en España, es tan buena como a veces la gente la pinta. Sí, sí, sí. Es una pregunta difícil porque, claro, la perspectiva que tenemos nosotros que hemos nacido aquí y hemos mamado, esta expresión también me gusta, mamar algo es que lo has visto desde que eres pequeño. Ujú, Em, Claro, yo sé que tengo una buena vida, pero obviamente yo me quejo de cosas que a lo mejor los extranjeros no ven, es verdad. Como siempre decimos, se vive muy bien, pero también hay cosas malas. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes del empleo, pues no es la mejor situación. Tenemos otras cosas que son malas, pero es verdad que esto pasa mucho con mis amigos, familia, cuando vamos de viaje a otro país. Yo creo que pasa un día y ya estamos diciendo, qué bien se vive en España, qué, qué bien estamos en España. O sea que nosotros somos conscientes, creo, pero cuando salimos de España, ujú. ¿A qué cuando te salimos de refieres, por España, ejemplo? ¿Algún ejemplo que, no sé, tuviste últimamente que te has notado que, oye, no es tan malo, ¿no? En España. no es tan ¿Sabes malo a qué, vivir en España. sabes a qué me Pues refiero? sí, sí, sí. Pues últimamente, la verdad es que he viajado por España, entonces este año no te puedo decir, pero cuando estuve en Londres, a pesar de que me gustaba mucho esa ciudad, pues sí que decía, yo echo de menos a lo mejor estar hasta las 10 de la noche con mis amigas en una terraza, tranquilamente, hablando, y para eso, o sea, eso para nosotros es la vida, ¿no? Estar con Es las normal, amigas. para nosotros, para vosotros es normal, que para otros Claro, es a veces, que, como hemos dicho, ¿no? Ya se duermen eso es, eso algunos es. O sea, a esta altura. para mí un miércoles que mis amigas me digan, oye, vamos a tomar algo, y yo decir, claro, eso yo sé que cuando estaba en Londres no se podía hacer, pues por el frío, porque los bares a lo mejor están cerrados un poco Miércoles hay antes. que trabajar, mañana iremos a Eso trabajo. es, claro. Pero aquí no, aquí es como después del trabajo empieza la vida. Ujú, Eso es así. Ujú. ujú. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que dan calidad de vida. Ujú, ujú. Y algunos de tus alumnos, porque yo, por ejemplo, también mucha gente a veces tiene una perspectiva, ¿sabes? Piensa en España, aquí, por ejemplo, ¿no? No, quiero que mudarme a España porque hay sol, hay playa, etcétera, ¿no? Pero tampoco, no es así. O sea, tú eres de Alicante, entonces Claro, a lo es mejor no eres buena persona de hacerte esta pregunta, pero ¿cómo tú lo ves? La verdad es que España es la sol y playa o no es solamente eso. Yo te diría que el 50% es sol y playa y el 50% no, más o menos, porque yo sé que hay zonas que, bueno, por ejemplo, el norte de España, algún día hay sol, pero la mayor parte del año lluvias, nublado, frío, no frío, frío como en el interior de España a lo mejor, pero fresco. Tú vas en verano a País Vasco, por ejemplo, ahora hace más calor porque, bueno, en todas partes hace más calor, pero no, por la noche no es el calor que hace en Alicante, por ejemplo. Luego las playas. Sí, también hay playa en esa zona, pero no es la misma playa. Aquí el mar está a 26 grados. Allí yo no puedo entrar en el agua. O sea, para mí está demasiado 26 fría. Sí, 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 sí. y es demasiado fría para ti. No, no. La de Alicante es súper caliente, obviamente. 26 Ujú. grados es súper caliente. Pero si vas al norte de España, no está a 26 grados, no sé a Ajá, cuántos sí, grados está, sí, pero sí. yo no puedo entrar. Por eso estuve sorprendido, porque te entendí que 26 grados y es demasiado frío. Porque no sé si No, tú no, no. sabes, nosotros en Polonia también tenemos el mar, ¿no? El mar Sí, Báltico. no, sí. Pero mar Báltico es más como, sí, del País Vasco incluso mejor, no sé, No, 16 grados o 15 grados, ¿no? no, Sí. eso no es para mí. Entonces, un día de playa en Alicante no es lo
mismo que un día de playa en Bilbao, por ejemplo. Claro. ¿Y qué tal en Alicante? Porque también es uno de los, digamos, destinos más turísticos, ¿no? En España. Sí, es Qué tal verdad. se vive en Alicante? Porque también estoy, digamos, ¿sabes? De hecho, yo no, yo ya prácticamente dejé deje de aprender español. O sea, yo ahora mismo, en este sentido que, ¿sabes? No me siento con los libros y tal, sino consumo un montón de contenido, Mm, ¿no? sí. Y muchas veces también vi que la gente, sobre todo creo que en Andalucía, pero supongo que en Alicante es mejor, que prácticamente por todo este desarrollo del nomadismo digital, etcétera, ¿no? Mucha gente Mm, se muda y que, por ejemplo, no sé, en Málaga, no sé, no se puede vivir. Prácticamente que los ciudadanos se quejan, ¿no? ¿Cómo es en claro. Alicante? Es algo similar? Sí, la verdad es que sí. Ahora hay muchísimos turistas. Es verdad que yo no vivo en zona turística, entonces vamos a decir que no me entero mucho, pero si voy al centro, pues el 60% de las personas son turistas. Hay mucha gente que ya empieza a quejarse del precio del alquiler, obviamente, de los pisos. Hay muchos pisos turísticos, los alquileres han subido mucho para ser Alicante, que no es Madrid, ¿no? O sea, ahora es una ciudad más importante, pero sigue siendo una ciudad pequeña que no tiene tantos recursos, entonces no sé. Pero bueno, es verdad que desde el ayuntamiento también hacen una ciudad más turística, entonces pues obtenemos lo que buscamos, ¿no? Más o Mm, menos. Entonces, bueno, para mí me está reco- bien porque yo trabajo con extranjeros, entonces tengo un doble pensamiento ahí de, bueno, es bueno para mí, pero puede ser malo para otras mm. personas, obviamente. Nunca estuve todavía en Alicante. ¿Me Ah, recomiendas, como el turista, no claro. sé, venir a Alicante? Sí, 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 pero en verano, en julio, agosto, puedes no venir porque hace demasiado calor. Es Ujú. muy húmedo, entonces no te lo recomiendo. ¿Qué parte del año mejor para venir a Alicante? Yo creo que abril, mayo o ya esta época como septiembre y octubre que todavía hace calor. Ujú. Hoy no sé cuántos grados hay, pero 24 va a ser. No, no me digas esto. No me Lo digas siento. esto. ¿Y a qué hora hay atardecer? Pues ahora con el cambio de hora, a las 6. A las No está 6. mal, ¿no? Sí, no está mal, porque ahora aquí, con el cambio de hora a las 4, está oscuro, Sí, totalmente. ¿tú dónde vives? En ¿Qué Polonia, en época? Varsovia. Ah, en Varsovia. Vale, vale. Sí, Wow. A las 4 de la tarde. es una barbaridad. ¿Sabes? Ahora mismo, o sea, a mí personalmente me encanta Polonia, ¿no? No, digo en polaco. Sí, Sí. pero pero la única cosa que, por ejemplo, enero estuve de viaje a Valencia, ¿no? En enero Sí. viajas en avión y, ¿sabes? Y 15 grados más. Y el día 2 o 3 horas más largo, Mm, ¿no? Estas son las sí, cosas, porque a veces hay unas comparaciones en el Internet, que bueno, que no sé, situación económica, etcétera, pero son las cosas que no se puede medir con dinero, ¿no? claro, Yo, por es ejemplo, verdad. antes cuando trabajaba en el otro empleo, digamos, salí de casa era completamente oscuro. Obviamente me refiero a este periodo de año, ¿no? Durante Sí, invierno. Salí de casa oscuro. Vuelves de casa del trabajo oscuro, ¿no? Una barbaridad total. Y esto es es verdad. ¿cómo se digo? Echo de menos no, Sí, pero que o es lo que algo valoro, a lo mejor, lo que que es aprecio. algo lo que quería tener, ¿cómo decirlo? Sí, lo que querría tener, sí, eso es. Algo que me gustaría tener. Ujú. Algo que me gustaría tener, sí, 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 sí. es una barbaridad. También vi en uno de tus vlogs, porque cuando me refiero a los viajes, también siempre tengo un sueño y seguro lo voy a hacer. Incluso pienso que en la siguiente primavera, que siempre quería hacer un Camino de Santiago y vi que tú hiciste últimamente. Camino de Sí, sí, Santiago. sí.
¿Y qué tal? Yo lo hice en Cuéntame. agosto. Pues fue bien. ¿Tú lo quieres hacer solo o acompañado? Pues, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, ¿cómo? ¿Y qué tú piensas? Porque tú ya tuviste esta experiencia. Sí. ¿Está bien ir con un grupo? Porque vi que tú fuiste con un grupo de amigas bastante grande, ¿no? Sí, fuimos 5 amigas. Sí, sí, sí. A ver, yo, era una experiencia que la verdad es que yo no tuve la idea, ¿eh? Entonces, yo no pensaba hacerlo, de momento. Pero una amiga nuestra dijo: "Vamos a hacer el Camino de Santiago, que es una experiencia que te cambia la vida". Y yo dije: "Bueno, vale". Yo no sé decir que no, también. Yo tengo FOMO, entonces digo que sí a todo. Y, entonces mi amiga quería ir, convencimos a las demás y bueno, fuimos. Y ahora, después de hacer el camino, yo pienso que yo no lo haría sola, pero porque, necesito apoyo. Además, es un momento son unos días un poco complicados, porque es bastante esfuerzo si no estás acostumbrado. ¿Y Y aún así, qué ruta hicisteis? hicimos el francés, que es el que hace todo el mundo, o sea, es el más popular. Sí, 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 que hay Yo muchos pensé, yo paseos. pensé, también es popular bastante Deporto, ¿no? Ahora, yo pensé sobre Sí, este igual. Deporto. Pero bueno, Mm. entonces, cuántas días fueron? De caminar fueron 5, pero fuimos 7 por el vuelo y la ida y la vuelta, contamos Ujú. 7. Pero de caminar fueron 5. Hicimos 100 kilómetros, ciento y pico, más o menos. Y yo me lo pasé muy bien, pero es verdad que también sufrimos y bueno, mis amigas acabaron lesionadas, casi todas. Estaban fatal. Así que tiene su parte buena y su parte mala. Conocimos a mucha gente que lo hacían ellos solos y decían que muy bien, que bueno, tenían tiempo para estar solos si querían, tenían tiempo para estar pues hablando con gente. Entonces, bueno, yo creo que cada uno hace su camino, literalmente, y no sé, pues depende de cómo seas tú, depende de tu carácter. Si te gusta estar solo, pero también con gente, no sé, si ¿Sabes? puedes convencer a algún amigo. Yo me gusta, o sea, ambos, pero digamos, experiencia, yo soy, por ejemplo, digamos, me considero un hombre muy organizado. En este Sí, sentido que, ¿sabes? A veces podría quejarme que, ¿sabes? Tengo que esperar para otro, sí. en ese significado, pero también vi un montón de videos en YouTube y en polaco, en español también, sobre la gente Mm, que hace un camino. Incluso recuerdo que en el trabajo anterior también tuve, digamos, experiencia con un hombre que todos los veranos con su mujer iban a hacer un camino de Santiago, pero no sí. sé, 2, 3 semanas, ¿no? Su, digamos, Sí, sí, eh, sí. Hay mucha gente que repite ritual. y sí, Sí, y que ujú, pero van mucha a lo mejor gente, están sí, sí, perdón. no, Y van un sí, bueno, gente que le gusta mucho la experiencia repite y a lo mejor van 1 mes o 2 meses. Conocimos a una mujer sí. que llevaba caminando 2 meses. Bueno, Una muy barbaridad. bien. Pero mucha gente también dice algo como, se llama buen camino, ¿no? Algo así, en este Sí, sentido que alguna experiencia espiritual, no sé, que mm, he aprendido algo a través del camino, algo así. ¿Tú también tuviste sí. algo que sacaste de esto? Eso, mira, lo comentábamos mucho mis amigas y yo, y se lo preguntábamos a la gente que conocíamos. Les decíamos: ¿Vosotros estáis aprendiendo algo o es una experiencia? ¿Sentís que os está cambiando la vida? Yo creo que cuando vas solo a lo mejor tienes más tiempo para pensar y puedes obtener más respuestas, pero a lo mejor al ir acompañada, o sea, pensé, la única idea que me llevo de aquí, bueno, muchas cosas, pero como aprendizaje me llevé que no tengo que quejarme, que cuando estoy mal y cuando estoy bien, estoy bien Está y lo tengo bien. que valorar y ya está. Ujú, ujú. Porque estábamos muy mal. Y dormisteis en estas albergues, ¿no? ¿Eso se llama? ¿Albergues? Sí, sí, sí. Eso, ¿ves? También me preguntan, ¿repetirías? Y yo digo, repetiría, pero sin albergues, porque yo ¿Por qué? soy un poco princesa para eso. Y allí pues había muchísima gente. Es verdad que a mí no me importa dormir con gente, pero gente que roncaba, gente con las alarmas. Las luces se apagaban a las 10 de la noche y se encendían a las 8 de la mañana, que toda la gente sale a las 6. A las 6 ellos empiezan, todos empezamos a caminar
y las luces de los albergues a las 8 de la mañana. Entonces, tú tienes que preparar las cosas en la oscuridad, que no puedes ver nada, en silencio, porque hay gente que está durmiendo. Yo no estaba cómoda, pero bueno, sí repito, obviamente, a lo mejor en hoteles, pero la primera experiencia yo creo que en albergues tienes que vivirla. Sí, pero también fueron 7 días, ¿sí? En general. Claro, sí, sí. Luego estuvimos un día en Santiago, Ujú. eso. Sí. Hay unas rutas que, no sé, la gente duerme así de 3 semanas, ¿no? Algo así. Es una locura, ¿no? Sí, a la gente le gusta también acampar, van con las tiendas de campaña, acampan, duermen en medio del bosque. Ujú. Muy bien. ¿Tú qué tipo de, digamos, de contenido te gusta consumir personalmente a Irene? Porque también vi que, por ejemplo, era una serie muy popular, ¿no? Del Camino hace un año, o incluso en este año, creo que en eBay, ¿no? Ibai, Hice sí, un camino y después de eso también se vino incluso mucho más popular, ¿no? No, sí, no eBay, sino Camino de Santiago, ¿no? sí, sí, Mm, sí. ¿Tú Mm. qué tipo Pues, de contenido consumes? pues buena ¿Estás pregunta. Pues consumiendo? sí, la verdad es que consumo especialmente TikTok. Yo creo que soy ya un iPad Kid que tiene el cerebro un poco quemado, que tiene que scrollear. Si no scrolleo, uf, lo paso. Es broma. Ahora intento ver más YouTube también para saber cómo se hace, porque yo nunca he sido una chica YouTube como tú. Tú eres YouTube desde siempre, yo YouTube es demasiado relajado para mí, vamos a decir. Pero ¿A qué como te refieres dices, de relajado? ¿Que no hay tantas estímulos al minuto? exacto. No hay tantos estímulos, es un vídeo más largo y a mí la verdad es que el contenido largo de más de una hora me cuesta también ver películas, por ejemplo. A veces tengo que hacer una pausa en medio o me quedo dormida o pueden pasar muchas cosas en una película para mí. Mm. Entonces, Pero es un poco peligroso, ¿sabes? No sí, está sí, lo bien. sé. Soy un niño pequeño. Sí, sí. Pero bueno, por eso intento ahora ver un poco más de YouTube, ver pues cosas que me van a enseñar. Ujú, Intento consumir menos TikTok o a lo mejor menos TikToks de tipo, pues, haul de no sé qué, ¿no? Como ujú. cosas que no me van a proporcionar nada, solo me van a hacer querer En- objetos en- en- que no en- en- necesito. ento- entonces, bueno, porque ¿a qué me referiría con esta pregunta? Quería que me das algunas recomendaciones, ¿no? Ah, vale. Digamos, que ahora mismo estás viendo. Incluso, no sé, me puedes dar algunas cuentas de TikTok porque me gusta, ¿sabes? Hacer una inmersión en la lengua, ¿no? Sí. Y gracias a esto también lo puedes hacer. Yo, personalmente, como Ujú. te digo, sobre todo YouTube, pero estoy Sí, sí, abierto. sí. Estoy abierto. Vale. Pues hay una chica, por ejemplo, en España que me gusta mucho, que me gusta el tipo de contenido que hace porque él explica cosas de cultura también y a veces he dicho, ay, mira, pues esta idea me gusta, esta historia me gusta para contarla a lo mejor a mis alumnos también. Ella se llama Ariane Hoyos y hace contenido en Instagram y en TikTok. No sé si en Ok, YouTube también hace, diría que no. ok. Pero bueno, después te lo escribo y lo Luego, pones aquí también. luego mira, sí, 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 luego miraré. Sí, sí, sí. Eso es. Y luego también hay, el otro día, por ejemplo, subí una historia y dije, me gusta tanto este blog que lo vamos a usar en clase. Pues es un blog de unas chicas que son influencers también y hacen blogs de viajes, además de otras cosas. Y bueno, una de ellas me gusta mucho, que se llama Sofía Famela, que ahora es súper famosa. Es polaca, de hecho. Sofía Ella es polaca. Jamela. Sí. Sofía no es un nombre polaco. Bueno, ella nació en Polonia, pero creo que Ok, tiene padre polaco y madre española. Entonces, otra historia de amor, ok, porque ok. es árabe. Erasmus Story, ok. Tengo que mirar. Y claro, sí, sí. Y ella, bueno, eso, hacen blogs de viaje. Por ejemplo, ahora están haciendo un blog por Europa, pero hicieron un blog en Nueva York, otro en Japón. Y me gusta mucho ver ese tipo de contenido también para saber cómo hacerlo yo en mis viajes, por ejemplo. Entonces, bueno, esa también te dejaré el nombre, que a mí me parece divertida Ujú, y eso. ujú. ¿Y a Eso es qué plan? principalmente lo que consumo. Ok, ok, pero ahora mismo, o sea, tienes algunos vídeos en YouTube, pero no tienes mucho, ¿no? No, Pero, no, no, no. ¿qué planes tienes, digamos, ahora, con cierta, digamos, ¿sabes?
tienes algunas ciertas números, digamos, en las redes, das clases y todo esto, pero luego, ¿sabes? El día tiene solamente 24 horas, ¿no? No sé, Sí, sí. no sé, No me no lo sé, recuerdes, por favor. sí, no se puede hacer todo a la vez, ¿no? ¿Y qué No se planes puede hacer toda la vez. tú más tienes? ¿En qué, digamos, dirección querías ir ahora mismo tú? ¿Querías también más, digamos, crear un contenido? Tal vez abrir, no sé, más, ir en el caso de YouTube, no sé. No, no sé. Mm. ¿Cómo tú lo ves? Sí, sí, sí. Pues es una pregunta que yo me hago todos los días porque siempre salgo con una idea nueva, es verdad, que tengo muchas ideas guardadas en carpetas que no abro nunca porque ya te he dicho que soy un poco creativa, también veo mucha inspiración, entonces tengo bastantes ideas, pero es verdad que ahora mismo estoy fluyendo, que esto es una palabra que usamos mucho, ¿no? Fluir, como, bueno, vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho el contenido de YouTube, pero es verdad que me lleva mucho tiempo, tanto Sí. grabarlo, tú lo sabes, grabarlo, editarlo, subirlo, lleva muchísimo tiempo, entonces es algo que me gusta, pero que creo que lo voy a mantener como hobby. Al final todos los vídeos que hago en YouTube son un poco hobby, como un poco extra, pero obviamente de ahí no voy a comer, es así. A no ser que, pues como tú, de un poco más de, o sea, ponga más esfuerzo en YouTube, no voy a comer de ahí. Entonces, mi idea es seguir con las clases, al final es lo que me gusta eh, y con lo que yo me siento más cómoda. Contenido en TikTok y Instagram también voy a hacer porque para mí es mucho más fácil y es el formato que yo conozco más y se nota que consumo. Y ya está, a lo mejor también estoy preparando algún producto que pueda, bueno, pues como las clases, pero más producto para venderlo y no tener que estar yo también dando clase, que tampoco quiero que mi carrera vaya en esa dirección de no dar clase, pero bueno, para quitarme un poco de peso también es comprensible eso. Así que bueno, con muchas ideas, no sé cuáles saldrán adelante, pero, Ujú. pero Yo lo pienso, importante es tener ideas. yo personalmente lo que me gusta, o sea, cuanto en aprendizaje, digamos, de español, yo siempre, bueno, tuve clases y tal, pero sobre todo mi aprendizaje era en la base del consumir el contenido, ¿no? Mm, Y pienso que lo que es muy importante es escuchar mucho. Y tú tienes bastante, digamos, no sé, buen flow, tienes muchas ideas, ¿no? Incluso pienso que las ideas que sacas para hacer, no sé, contenido, lo podrías luego, ¿sabes? Preparar algún podcast. Yo me refiero al podcast, ¿no? sí. Estaría guay. Sí, 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 mucha gente me ha dicho, ¿por qué no haces un podcast? Tienes una voz muy Claro, relajante, pero es, claro. me gustaría, ¿eh? Pero también lo pienso como otro proyecto. Entonces, tengo que nivelar todas las cosas que tengo ahora mismo, que como tú has dicho, el día tiene 24 horas y no sé dónde Ujú. meter un podcast, pero no lo rechazo. O sea, obviamente yo estoy abierta a todo y claro que es una idea que he tenido, pero bueno, cuando tenga más tiempo me organizo un poco mejor también, porque ya te digo, yo empecé y todo ha sido natural, 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 natural. Y vamos, que es que no he planeado Paso a casi paso, nada. paso a Es paso. así, ¿eh? Roma no se construye en un día, se dice, ¿no? Muy bien, eso En, es. en español. Oh, ¿y qué piensas tú? ¿Qué consejos darías a mí para mejorar mi español aún? Vale, Después de, pues tu porque, español es ¿sabes? buenísimo, ¿eh? Sí, pero tuvimos, ¿sabes? Una clase de conversación de una hora, ahora mismo tienes que darme un feedback. No, no, está muy bien. Y si me dices que has aprendido casi todo con contenido, enhorabuena, porque además es como, tú eres el ejemplo que yo quiero que mis estudiantes consigan, porque yo siempre les digo, lo que hacemos en clase no basta. Después de clase, Claro, claro. O sea, sí. tampoco no es que aprendí solamente con contenido, porque por casi 2 años tuve clases con Ujú. con la profe polaca, pero tampoco no sabía cómo aprender, ¿sabes? Esto fue un Sí. poco como un experimento. Ahora mismo, por ejemplo, empecé a aprender siguiente lengua y ya con el, digamos, experiencia que saqué de mi aprendizaje de español, yo tengo más, digamos, a rajatabla, Mm. se dice, ¿no? Como, Sí, sí. ¿sabes? De manera bastante correcta y con español fue un poco a lo loco. Sí, ¿No? sí, 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 sí. pero sí, sí, escuchar es muy importante.
Sí, sí, Eso sí. es, eso es. Bueno, pues mi consejo, no sé tú cómo lo harás, si tú tienes contacto con gente nativa, a lo mejor, de alguna forma. Sí, de alguna Bueno, forma. pues eso es. Y obviamente tú que también trabajas online, entiendo, em, supongo que podrás venirte también una temporada a España, ¿no? A ver, al final, en este punto, el mejor consejo que te puedo dar es inmersión total. Sí, Ven a ¿sabes? España, ¿no? ¿Sabes? Pero, o sea, sí y no. O sea, obviamente sería guay, ¿no? Estaría guay, no sé, no sé. Pero lo estoy haciendo un poco mismo con este canal que hago ahora mismo. Es que mi idea es, ¿sabes? Porque hay cierto punto en el camino de aprendizaje de todas las personas. Creo Sí, que bueno, estar aprendiendo está bien, pero luego, después de hace, no sé, 2 años, hay que, o sea, sí, practicarlo, ponerlo hay en que, práctica. ay, sí, sí, simplemente usarlo, ¿no? Porque si vas a Sí, aprender por 10 años, bueno, tampoco está mal, ¿no? Pero, sabes, al fin y al cabo, aprendemos para hablar, ¿no? sí, eso es, una Y lengua está para usarla, ¿no? sí, sí, exactamente. Así que si ahora mismo a lo mejor no se está viendo alguna de tus alumnas, ¿no? Porque tienes alumnas sobre Sí. todo, o alumno, O alumno. no tengas miedo, recuerda, no tengas miedo y empecé a hablar. Porque, claro, yo tampoco cometo errores, pero no tengo miedo, ¿no? Y hablo con Exacto. Irene y nada, ¿no? Y tenemos, y Eso es, tenemos, eso es. y tenemos el tiempo muy guay. Pues nada, Irene, pienso que vamos al, ¿cómo se dice? Cuando vamos poco a poco a terminar, ¿qué es una expresión? ¿Vamos al turón? No. Vamos al, no Cuando sé, al turrón. no, no, no. Cuando poco a poco llegamos a terminar. ¿Qué expresión podemos usar en español? Dios mío, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. ¿Tú estás pensando en una expresión? No, no, no te Ah, pregunto vale. porque no sé qué decir. Pues no lo sé. Yo diría, vamos llegando al final, vamos terminando. Ok, vamos terminando poco a poco. Irene, mil gracias, de verdad. Fue muy bien, ¿no? Conversar contigo Sí, casi una sí, me ha hora gustado mucho. y nos quedo de esa manera. Eh, cuenta de nuevo, si puedes, si alguna persona a lo mejor nos ve que, no sé, ¿qué tiene que poner en las redes para encontrar Irene? Tienes que poner Spanish tía. Spanish Tía Eso es. en Instagram, TikTok, YouTube Sí, y, y eso. ya está. No, no, no me encontráis en más, en Y más tal vez, sitios. y tal vez en el futuro algún podcast con Irene. Eso es. A lo mejor, quién sabe, quién sabe. Si vas a hacer podcast, yo me invito a mí mismo Sí, a tu podcast. muy bien. Me autoinvito. Sí. Estás invitado totalmente. Sí, Ay, sí. gracias, gracias Irene. Y también cuando vas a tener una clase muy chula sobre algún, digamos, no sé, Netflix contra, ¿sabes? Repasando alguna serie, me avisas. Sí, por supuesto. Vas a ser el primero, ¿eh? Ya te lo he prometido. Sí. Bueno, mil Venga, gracias por hoy, muchísimas Irene, gracias. y hasta Gracias a luego. todos. Adiós.